Muy buenas tardes, doctor Torres. Bueno, usted es ex decano del ilustre Colegio de Abogados de Lima y un profesor muy querido para todos los sanmarquinos. Y queremos preguntarle a usted sobre los retos de la seguridad ciudadana. ¿Qué es realmente, usted le parece en este último debate, si han habido propuestas viables, aterrizables en este tema actualmente? Bueno, mire, la inseguridad ciudadana en realidad es una tragedia en el Perú. Nosotros los peruanos estamos sometidos al crimen, comenzando por los corruptos, los narcotraficantes, hasta los que roban un celular. Parece que los candidatos no tienen una noción clara sobre esto. Parece que no entienden que no contamos con un Estado para combatir la inseguridad ciudadana. No hay Estado para combatir la inseguridad ciudadana. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Tribunal Constitucional son instituciones absolutamente inservibles para combatir la inseguridad ciudadana. La población está muy decepcionada del sistema de justicia. Para poder combatir la seguridad ciudadana tenemos que tomar medidas de corto, mediano y largo plazo, como las siguientes. La Policía Nacional es insuficiente, es corrupta, ¿no? Por lo tanto, allí hay que hacer una reforma profunda desde las escuelas para su formación. Y hay que hacer intervenir, existe la necesidad de que intervenga urgentemente las Fuerzas Armadas para colaborar en la seguridad ciudadana. El sistema de justicia, la administración de justicia es cara, lenta y corrupta. Todos podemos ver con un simple sentido común cómo este sistema tiene en libertad a grandes corruptos que han robado por miles de millones al país, a grandes traficantes, a organizaciones criminales, a asesinos que roban ahora, los meten a la cárcel y al siguiente día el juez o el fiscal lo está poniendo en libertad. Todos estamos viendo eso. Todos estamos viendo cómo grandes criminales ahora están postulando a la presidencia de la República o al Congreso de la República. Cualquier ciudadano con un simple sentido común se puede dar cuenta que estas personas son absolutamente peligrosas para la administración de justicia. Van a manipular las pruebas y lo hacen. Compran testigos, no amenazan a testigos, destruyen instrumentos. ¿Quién puede decir que ellos no hacen eso? Por tanto, eso los debe conducir a que estén detrás de rejas, pero el poder, el sistema, ¿no?, de justicia los tiene en libertad. Y no solamente la justicia jurisdiccional, sino también la justicia administrativa. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones, que los ha permitido que estos delincuentes sigan en carrera política. Pero también allí tenemos la justicia administrativa, por ejemplo, el Tribunal Fiscal, que demora demasiado los procesos y gracias a eso, a unos delincuentes que han dejado de pagar centenas de millones de soles al Perú, se les ha liberado de esa obligación. El Tribunal Constitucional los ha liberado. ¿Y eso a quién perjudica? Perjudica a todos los peruanos. Luego decimos no hay plata, no hay plata, no hay plata, sí. No hay plata para invertir en el desarrollo, en el progreso del país, pero sí hay plata para la corrupción. Se tiene que modificar la legislación penal, se tiene que armonizar, ¿no?, de tal forma que desaliente a toda actividad criminal. Todos los delitos dolosos deben ser sancionados con pena privativa de la libertad efectiva no menor de 4 años. Y los corruptos, como los narcotraficantes y las organizaciones criminales, deben tener cadena perpetua, sin comunicación al exterior durante los 10 primeros años. Hay que ser bastante duros con la delincuencia, porque en caso contrario estamos siendo duros con las personas decentes, honestas, y estamos siendo blandos, estamos promoviendo la delincuencia. Hay que rebajar la imputabilidad penal
de 18 años a 14 años. El joven que tiene 14 años tiene suficiente discernimiento para poder distinguir entre lo que es lícito y lo que es ilícito, entre lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, si ha elegido la vía no mala, tiene que sufrir las consecuencias. Hay que generar trabajo porque la falta de trabajo puede conducir a los jóvenes a la delincuencia. Pero es fácil en el Perú generar trabajo, no solamente que queremos gobernantes que tengan la capacidad de hacerlo. ¿Cómo se genera trabajo? Hay que hacer grandes inversiones, una inversión masiva en infraestructura, en construir puentes, carreteras, autopistas, ¿no? Terminales terrestres, marítimos, aéreos, el metro de Lima, entre otras obras. Hay que aprenderlo de lo que se ha hecho en otros países, incluso de gobiernos que fueron delincuentes como Benito Mussolini y Adolfo Hitler. ¿Qué hicieron ellos? Invirtieron grandemente en infraestructura y a través de ello lo convirtieron a Alemania y a Italia en las potencias económicas más grandes del mundo entero, ¿no? No hay persona que sea absolutamente mala o absolutamente buena. Claro que esos criminales fueron condenados por la población misma, por los delitos que cometieron, ¿no? A toda persona se le juzga y se le sanciona por los delitos que comete y no por sus buenas obras, y así tiene que ser. No como en el Perú, que tenemos, ¿no?, personas que sí, es verdad, que hicieron algo bueno, pero que sin embargo cometieron grandes delitos, robando al país, ¿no? Uno de ellos, un delincuente rematado que está preso y que sin embargo es utilizado por un partido político como propaganda. O sea, hemos llegado a ese extremo. Somos una población ciertamente ignorante porque tenemos una calidad de educación que es de última calidad, ¿no?, en el mundo. O sea, hay que hacer todo eso. Si se genera trabajo a través de la inversión pública, disminuye la delincuencia, y si disminuye la delincuencia, eso en cadena trae la inversión privada nacional y extranjera, y mejoramos económicamente y desarrollamos esto socialmente, ¿no? Y también, por supuesto, el punto principal aquí de largo plazo es mejorar la calidad de la educación. Con la mejora de la calidad de la educación, ¿no?, salimos del subdesarrollo. Con mejorar la calidad de la educación significa que vamos a tener personas más capaces, vamos a tener mano de obra calificada para incrementar, desarrollar la agricultura, la ganadería, la piscicultura, todas las actividades, ¿no? El estudiante que termina el quinto de secundaria debe salir conociendo ya una actividad, un arte, un oficio para que pueda vivir de él. No todos vamos a ser médicos, abogados, ingenieros, contadores. No, señor, allí la educación está mal encaminada. Hay que aprender de lo que han hecho otros países. Con una calidad de educación buena vamos a tener mejores médicos, van a morir menos personas, vamos a tener mejores abogados, vamos a tener mejores magistrados, no los magistrados que tenemos ahora, que a procesos muy simples los hacen demorar una eternidad. No, todos aquellos jueces que no pueden resolver un proceso judicial dentro de los plazos legales deben ser destituidos inmediatamente, pues o bien son corruptos o bien no tienen idoneidad para desempeñar el cargo. Nosotros los abogados sabemos, por ejemplo, en la justicia civil, procesos muy simples, muy elementales de resolver, todos los procesos sumarísimos que no requieren más de una hora para poder resolver esos procesos. Sin embargo, esos procesos duran años y entonces la economía está frenada allí. Miles de millones de soles que nadie sabe a cuánto asciende están allí botados en los expedientes, arruinados allí en el Poder Judicial, en la justicia penal, en los delitos, ¿no?, que se cometen en flagrancia, que los cogen al delincuente en flagrancia. Hay que condenarlo en un par de días o 3 días, no más.
Por lo tanto, hay que modificar esa legislación penal que tenemos, hay que mejorar las facultades de derecho. ¿Cómo vamos a tener facultades de derecho con profesores de derecho penal que critican la pena privativa de la libertad, por ejemplo, diciendo que se está afectando, ¿no?, el derecho a la presunción de inocencia? ¿A quién lo van a engañar estos sujetos, estos malos elementos que destruyen a la juventud? ¿Cómo que presunción de inocencia cuando allí nos están mostrando al público, no, los indicios gravísimos de la comisión del delito? Como por ejemplo ver a uno que ha terminado los 5 años de gobierno y se ha convertido en millonario. Por supuesto que ese es un gravísimo indicio de que allí ha habido corrupción, de que ese sujeto es un reverendo perverso, que lo ha utilizado a la política para enriquecerse, que estos en general han convertido, ¿no?, a la actividad política en el delito que facilita enriquecerse mucho más rápido que el narcotráfico. Los delincuentes que se enriquecen rápidamente son en primer lugar en el Perú los políticos y lo siguen los narcotraficantes. O sea, hay que hacer una serie, Hay que adoptar una hacer serie una de medidas reforma. que esperamos, sí, que esperamos que los que están postulando a la presidencia, ¿no?, tomen conocimiento, no que salgan al público a decir, sí, hay que hacer esto, pero hay que respetar la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué lo dice? Porque el Poder Judicial lo mantiene en libertad, porque el Poder Judicial es corrupto. Lo que están defendiendo no es la libertad, no es la autonomía, la independencia de la institución, sino están defendiendo la independencia de la corrupción. Doctor Aníbal Torres, interesante su apreciación, sobre todo porque lo que usted dice acerca de la corrupción es la peor pandemia que ha asolado a nuestro país, y usted dice, a razón de ello, es de que se aprovechan del pueblo peruano, y es algo que lo decimos siempre acá en el programa, que es lamentable. Tenemos muchísimas personas en todo el país que ni siquiera conocen de cerca lo que viene a ser una ayuda de parte del Estado, ni les enseñan una cercanía como debería ser tener un colegio. Lo mínimo que debe tener esas comunidades es una posta, un colegio, lo cual no tenemos, doctor. Y hoy en día hemos visto lamentablemente, a razón del expresidente vacado, el señor ingeniero Martín Vizcarra, que toda esta pandemia ha desnudado ya lo que todo el mundo sabíamos, que era una grave crisis sanitaria, una grave crisis en la corrupción, pero en aquella corrupción que se ha aprovechado, doctor, justamente en el momento más caótico que están viviendo los peruanos, que es esta pandemia. La pandemia ha sido la excusa perfecta para poder delinquir para muchos de los que están ocupando cargos públicos y que en algún momento esperamos sean juzgados, doctor. Somos hombres y mujeres de derecho y nosotros debemos defender las causas justas, y sobre todo porque debemos ser una reserva moral en el Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo, donde usted ha sido decano. Debería de ser así, pero lamentablemente es todo un tema que ya lo trataremos en algún momento, doctor, con usted que ha sido exdecano. Tenemos, como usted está diciendo, un Jurado Nacional de Elecciones en el cual le da carta pase para que algunos continúen cuando debería dejar y zanjar, porque poner mano dura es tener rectitud e implantar la justicia, doctor. Actualmente tenemos un Jurado Nacional de Elecciones que tan solo está integrado por 4 miembros cuando debería haber 5 miembros, y el tercer miembro es el que debe ser elegido por el ilustre Colegio de Abogados de Lima, y que esperamos que se realice porque está todavía estancado el tema en que tienen que entregar por tercera vez un padrón electoral errado el director de informática al comité electoral, y así darlo a la OMPE y pueda señalar fecha. En este comicio electoral yo estoy con el número 1, pero al margen que yo candidate o no, doctor, lo que debe ser es una elección justa y sobre todo el respeto a la Constitución. Doctor Aníbal Torres, hay un artículo 179 y estamos viendo ya voces, y tenemos un proyecto de ley que ya lo conversaremos también, sobre que ha presentado el congresista Valdés, para quitarle esta representación al ilustre Colegio de Abogados de Lima. O sea, una más le quieren quitar al Colegio de Abogados de Lima, una más, porque ya no se puede, ya una más le quieren quitar al colegio algo tan importante, que es un colegio bicentenario, el cual, y le quitan esa representación para otorgarla a la Junta de Decanos de los colegios
de Abogados del Perú, que solo son 35 miembros. Es decir, esta elección de este representante ya no sería por los 80.000 abogados, sino serían por 35 personas. Entonces, como usted bien lo dice, doctor, ¿qué opinión le merita eso, doctor? Porque todo eso conlleva simplemente a que hay grupos élite que siempre quieren jalar agua a su molino para poder de una u otra manera luego conllevar actos que no son los idóneos, doctor, no son lícitos. Sí, Porque si tú te peleas por el poder y no respetas la Constitución, dígame, doctor. sí, efectivamente, como le decía, la profesión de abogado ha venido a menos. Eso hay que reconocerlo y se debe al excesivo número de facultades de derecho que existe en el país. Estudiar derecho no puede ser una profesión, ¿no?, donde el alumno cree que aprender de memoria alguna cosita y con eso ya sabe derecho. No, esa es una verdadera estafa y es un daño para el país. Nosotros los abogados tenemos que entender una cosa, que si no hay respeto a la ley, no hay Estado de Derecho. Y en el Perú nadie respeta la ley, ni gobernantes ni gobernados. Y los colegios de abogados del Perú serían los primeros en levantar la voz sobre eso, para hacer prevalecer la ley. Pero eso no se hace. El Colegio de Abogados de Lima, que era una institución, digo era, porque ya no lo es, ni hay visos de que lo pueda ser, el Colegio de Abogados de Lima ahora no ha perdido todo prestigio. No sirve absolutamente para nada. Es como si no existiera. Vemos en los medios la opinión jurídica de importancia lo da el decano de otro colegio profesional, no del colegio de los abogados, ¿no? Eso está mal. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Hay que ir también allí a la realidad. Porque tenemos ahora en el colegio la asamblea de delegados. La asamblea de delegados tiene el deseo de permanecer eternamente allí, en el colegio. ¿Y por qué? Por la miseria que reciben allí, ¿no? Por concepto de 100 soles, asistente dietas. a las asambleas, dietas, ¿no? ¿Qué a cuánto hacían de eso? Me imagino pues que ascenderá a lo mejor a 1.500, quizás a No, 2.000 soles. doctor, no, doctor, son Sí. 100 soles que les dan mensualmente por un pleno, los plenitos, yo le digo porque yo soy delegada y coordinadora, y 150 por las asambleas. Y lo que usted dice, doctor, es real, es la realidad. Yo soy delegada y de verdad, doctor, yo lo único que diría es que cambien ese ROF, el famoso ROF, el cual no permite que se graben estos plenos que realizan los delegados, y se darían grandes sorpresas los abogados para que sepan cómo es que son mal representados, porque eso no es representarlos bien, doctor, son mal representados, y el caos que conlleva el Colegio de Abogados de Lima es gracias a los delegados, a la figura de los delegados, por supuesto. Hemos existido poquitos delegados que sí hemos sabido defender la democracia, doctor, pero han sido, pues, de los 80 habrán sido 3, pues, doctor. Entonces, la situación pero ve se torna usted, complicada. o sea, por esa miseria, ellos quieren permanecer allí en el cargo. La decana, lo que ha hecho la decana, ya mejor ni mencionemos. Es una persona que ha destruido a la institución, no solamente económicamente, sino fundamentalmente moralmente. ¿Por qué permanece tanto tiempo en ese cargo? Pero hay eso en todo el Estado. Ve usted en el Tribunal Constitucional. Prácticamente ya allí todos están con el periodo vencido, pero permanecen en el cargo. ¿Por qué permanecen en el cargo? ¿Para qué permanecen en el cargo? Por la remuneración, por la jugosa remuneración que perciben, por esa razón. Y para seguir, ¿no? Con los actos de corrupción que realizan allí en el Tribunal Constitucional. Porque nadie me podrá decir, ¿no?, que no es corrupto que hayan dejado en libertad a un expresidente que ahora está postulando a la presidencia de la República, que llegando, ¿no?, a la presidencia fue un comandante que tenía una pequeña remuneración y que después
desapareció él y la mujer como millonarios y que podían vivir a sus anchas, no solamente aquí en el país, sino también en el extranjero, o sea, con el dinero ganado a cambio de qué, ¿cómo? Con la remuneración de presidente, no señor, con la corrupción, pero sin embargo esa gente no está en libertad. Doctor Aníbal, yo creo que usted lo voy a nombrar co-conductor de acá del programa Las del Estribo. Me encanta su participación y su sinceridad. Doctor Aníbal, vamos a terminar la entrevista porque tenemos otros entrevistados, pero yo lo voy a comprometer a que sea mi aliado en co-conducción en algunos momentos para poder hablar, porque de verdad yo soy o he sido presidenta anticorrupción en algún momento, en algunos lugares, y son temas importantes que hay que tocar y que tocan la sensibilidad, y es lo que necesita el pueblo peruano saber, que existe gente que es esa reserva moral y que pueda hablar con idoneidad, doctor Aníbal. Por eso es que la gente, sus alumnos lo quieren, porque cuando dije voy a entrevistar al doctor Aníbal, no sabe cuántos WhatsApps y alegres. Pero doctor, tenemos que continuar. Ya queda pendiente, ya sabe, usted va a ser mi co-conductor. Lo agradezco y le deseo éxitos en la elección. Muchas gracias. Gracias, doctor, bendiciones.